Buena gente, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. En el video de hoy volvemos a subir videos en el canal después de más de un mes sin subir contenido. Y en esta vuelta les traeré nuevas tácticas que he estado utilizando en este último mes. Y en esta oportunidad les traeré no solo una, sino dos formas de utilizar a la 4-3-3A. Ya saben que las 4-3-3 son de las más pedidas en el canal. Y como ya hay video de la 4-3-3B, que es mi mejor 4-3-3B actualmente en el juego, ahora les traigo estas dos opciones para aquellos a los que les gusta más usar la 4-3-3A. Así que en el día de hoy tenemos un nuevo video para aquellos a los que les gusta usar alineaciones ofensivas. Antes de seguir con el video de hoy, no olviden darle like y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Con ese mínimo esfuerzo me motivan a seguir subiendo videos y haciendo que la comunidad siga creciendo. También les recuerdo que el canal cuenta con Discord para aquellos que quieran unirse. Para ingresar solamente deben entrar en el enlace que se encuentra en el primer comentario. Dicho todo esto, vamos ahora sí con el video de hoy. Bien, vamos a hablar entonces de estas dos 4-3-3A. Una alineación que, si bien no es mi preferida entre las opciones de la 4-3-3, porque me gusta más usar un mediocampista defensivo y esa opción la tenemos en la 4-3-3B, aún así la 4-3-3A es probablemente la que más me piden los suscriptores del canal, ya que prefieren usar un centrocampista ofensivo porque hay más variedad de nombres para ese puesto. Además, la 4-3-3A es una alineación muy sencilla de armar, esto siempre lo digo. Y lo ideal siempre es jugarla con posiciones específicas, dado que ayuda muchísimo ese plus y no es difícil conseguir las posiciones, ya que se pueden encontrar muy fácilmente en la lista de transferibles. Además, si pueden también, siempre remarco que es muy positivo contar con al menos 6 jugadores de una misma nacionalidad en el 11 inicial. Muy importante todo esto, ya que en las alineaciones ofensivas tener estos plus son muy necesarios para que no les falte efectividad. Bien, dejando de lado el tema del armado y yendo directamente a la táctica en sí, los partidos que he jugado durante este último mes han sido muy positivos a partir del momento en el que decidí optar por usar las dos variantes que les mostraré para estas 4-3-3A, de tal manera que aplicando estos cambios se pueda con la misma formación lograr derrotar a más alineaciones rivales de esa forma, siendo una de las tácticas más enfocada a frenar a las tácticas de contraataque y balones largos, y otra para derrotar a las tácticas de bandas y de pases. De esa manera, con la misma alineación pero con diferentes combinaciones, logramos cubrir más terreno. Desde ya les digo que la podrán usar en cualquier liga que jueguen siempre y cuando sean locales o en terreno neutral, y alguna que otra vez de visita siendo muy superior o con el rival sin superar el estadio en 1. Es lógicamente una táctica bastante ofensiva, así que lo ideal será jugarla cuando seamos superiores en valor o para duelos parejos, pero siempre que seamos locales. Con esta combinación de avanzadas para las 4-3-3A tendrán más dominio y probabilidades de obtener la victoria. Por último, en cuanto a especialistas, como siempre les aconsejo que el capitán sea el más veterano del equipo. Para penales y tiros libres, lo ideal es que sea su mejor delantero, y para corners lo ideal es que lo sea alguno de los centrocampistas centrales que tengan. Pueden probar con ambos y el que tenga mayores asistencias que quede como el especialista definido para ese rol. Bien explicado todo este tema, vamos entonces con las avanzadas que utilizaremos en la primera de las dos formas que les mostraré para usar la 4-3-3A. En primer lugar, hay que decir que la vamos a jugar con el estilo de juego por las bandas. En las tácticas en línea tenemos dos opciones de jugarla. La primera, y es para cuando seamos muy superiores, es la de mantener a todos en su posición. Y la segunda es la siempre confiable, que es la de apoyar los medios a la defensa. En cuanto al marcaje al fuera de juego, esta táctica se jugará con un marcaje zonal y no se utilizará con el fuera de juego. En cuanto a la agresividad, esto siempre dependerá del árbitro del partido y del criterio de cada uno, pero como siempre aconsejo, normalmente la podrán utilizar en brusco para jueces verde y celeste, agresivo para jueces amarillo y naranja, y normal o cuidadoso para jueces rojo. Y yendo ahora sí con las avanzadas de esta primera 4-3-3A, la presión que se utilizará será balanceada con un número base de 55.
el estilo será ofensivo en 75 y la velocidad será de pases rápidos también en 75. Bien, pasamos ahora a la segunda táctica que les mostraré en este video para las 4-3-3A. En primer lugar, esta segunda opción se jugará con el estilo de juego de pases. En las tácticas en línea, la mejor opción ha sido el apoyo de los delanteros al medio. En cuanto al marcaje y al fuera de juego, la táctica se jugará con un marcaje zonal y no se utilizará con el fuera de juego. Con respecto a la agresividad, normalmente la podrán utilizar en brusco para jueces verde y celeste, agresivo para jueces amarillo y naranja y cuidadoso para jueces rojo. Bien, las avanzadas de esta segunda 4-3-3A, la presión que se utilizará será reservando los espacios con un número base de 67. El estilo será ofensivo en 67 también y la velocidad será de pases rápidos en 68. Bien, ¿qué deben saber sobre estas dos tácticas? Que las he utilizado durante este último mes en un par de competencias ante rivales muy duros y que estas dos combinaciones han sido las que más resultados me han dado. La primera siendo altamente superior cuando se la usó ante otras alineaciones de bandas y de pases como la 4-3-3, 4-4-2 y 3-4-3. Y la segunda más dominadora y efectiva también ante 5-2-3, 5-3-2, 5-3-1-1 y 6-3-1. La primera sin dudas que ha sido más efectiva que la segunda, pero esta última ha ganado los duelos más difíciles justamente ante esas alineaciones de contraataque que son siempre difíciles de enfrentar. Entre las dos han sacado grandes resultados con grandes goleadas en algunos casos, muchísimas remontadas tras ir perdiendo por 0-1 y casi siempre con un gran dominio del partido. Una táctica 100% comprobada a nivel competitivo, así que puede utilizarse para cualquier tipo de liga y ante cualquier rival, ya que estoy seguro que les dará el resultado que necesitan. Así que en líneas generales, considero que estas dos 4-3-3A son grandes opciones para todos ustedes si quieren asegurar una localía o un duelo donde sean muy superiores a su rival, ya que estoy seguro de que estas tácticas les darán grandes resultados. Bien gente, hasta acá llegó el video de hoy. Si les gustó el video y la táctica, dejen su buen like al video y suscríbanse si les ha servido. Ya saben que con eso me ayudan muchísimo a seguir creciendo. Si les gustó este tipo de video, díganme en los comentarios de qué otras alineaciones les gustaría un video de este estilo y lo más comentado como siempre será el siguiente video. En fin, eso fue todo por hoy. Un saludo, cuídense y buenos juegos.